mucho mi paso de la gestión al Senado. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y sí, hay que acompañar a Wada en toda esta etapa porque claramente es bien distinto. Y siempre que ha estado Wada en la gestión, uno desde el legislativo no deja de envidiarla porque el hacer de la gestión es fantástico y para los que amamos el ejecutivo y el todos los días tener un resultado concreto referido a mejorarle la calidad de vida a la gente es apasionante. Independientemente que las áreas donde les tocó estar aguadas siempre fueron muy complejas, ¿no? Por todo lo que es desarrollo social, así que para mí es un orgullo estar al lado de ella y aprender de su experiencia. Bueno, en el caso mío, hace ya muchos años que estoy en el legislativo y respondiendo a la pregunta de Lucas, es bien distinto, claramente. Pero no es solo distinto en mi paso por el Senado, sino que yo ya venía formando parte del legislativo cuando me tocó ser diputada nacional con el gobierno kirchnerista y es como volver a presenciar que se repite la historia de cómo avanzan, cómo atropellan, cómo no cumplen con nada de lo que para nosotros es obvio que hay que cumplir y respetar, desde el respeto a lo que significa en este caso el Senado o diputados para la afuera, ¿no? Tratando de ser ejemplo, tratando los temas que a la gente le importan, dando prioridad, pero respetando desde por supuesto la Constitución Nacional hasta el último reglamento que tenemos y que da funcionamiento al día a día de nuestra Cámara. Digamos, para nosotros es algo obvio, así debe hacerse, digamos. Entonces muchas veces, y me pasaba cuando era diputada, muchas veces por ahí la gente nos tilda de ingenuos, pero es que a nosotros no se nos ocurriría hacer lo que a ellos se les ocurre. Entonces, a veces nos sorprenden, no por ingenuos, sino porque justamente nuestros valores son bien distintos. Claramente la forma de hacer, yo creo que tiene que ver con nuestro ADN como espacio político. Nosotros somos personas de diálogo, somos personas que construyen, que por supuesto con convicción defienden con mucha firmeza en lo que creemos y nos oponemos con convicción a eso, pero no estamos, forma parte de lo que somos la destrucción o el hacer por izquierda, no desde el punto de vista ideológico, sino no cumpliendo con la norma o no respetando las instituciones, no se nos ocurre, no se nos va a ocurrir porque tenemos una forma de hacer política bien distinta. Valoramos aquello que hay que valorar, acompañamos aquellas medidas que hay que acompañar y defendemos con firmeza nuestras convicciones y nos oponemos con firmeza a lo que creemos que no está bien y por supuesto nos oponemos con firmeza al atropello institucional. Un poco todo este año ha sido y ha estado atravesado por esa discusión institucional y atropello mucho más, ustedes saben, en esta forma de trabajar a través del Zoom y de lo virtual, que ha significado un aprovechamiento de esta herramienta para acallar las voces de muchos de nosotros y de nuestros compañeros, o los artilugios para no cumplir con un reglamento que está claro, y a veces hasta cercenar justamente el derecho de un senador y de lo que representa la banca de los senadores que representamos y somos votados por el pueblo de las provincias. Así que mucho de lo que yo estoy viviendo hoy en el Senado, realmente lo viví también como diputada nacional cuando el kirchnerismo gobernaba. Y nosotros, como les decía, aún con cualquier número que tuviésemos, de mayorías o de algún número un poco más beneficioso con nuestros aliados, siempre fuimos personas de diálogo, siempre fuimos personas de escuchar para construir consensos y sacar normas superadoras. Pero les digo la verdad, nos salen naturalmente, porque eso somos y en eso creemos, y escuchamos con atención las voces de todos, porque entendemos que tal vez la voz del otro pueda significar algo mejor de la propuesta que inicialmente presentamos. Pero bueno, así como tenemos con firmeza ese valor de la escucha, del diálogo, de la construcción del consenso, de acompañar constructivamente, también hemos tenido este año con mucha más firmeza que en otras oportunidades, porque los atropellos han sido muy evidentes, que defender la institución del Senado y
nuestro rol como senadores, representando además los valores que creemos nos han transmitido, que quiere la sociedad que nos votó, ¿no? Y el pueblo argentino, en definitiva. Creo que en ese sentido nos debemos a eso y es una gran responsabilidad construir desde ahí. Aunque debo decirles, y con esto cierro, que somos, tanto Guada como yo, convencidas de que la grieta no lleva a ningún lado y que no vamos a salir y no vamos a construir un país mejor si no nos reconciliamos. Entonces hacemos un esfuerzo enorme por ser racionales en ese sentido y no abandonar esta convicción de la construcción conjunta, sin dejar por eso de defender lo que tenemos que defender. Gracias, Gladys. Después vamos a volver a un poquito a la discusión más política y por ahí a los temas que están encabezando cada una de ustedes puntualmente, comisiones y proyectos que están impulsando. Pero las dos trabajan hace muchos años cerca de Horacio. Y me gustaría conocer, porque hay gente del equipo, vecinos de Hurlingham que se suman, y uno hay veces que hoy las ve, son senadoras de la Nación, son 72 senadores nada más que tiene la Argentina, y uno por ahí piensa que hay una trayectoria, ahora que está en debate tanto la meritocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Guada, si podés contarnos, ¿cómo conociste a Horacio? ¿Cómo fueron los primeros momentos de construir un espacio previo a que se construya el PRO, Compromiso para el Cambio, etcétera? Y si en algún momento pensaste que ibas a ser senadora de la Nación. Bueno, voy a tratar de ser breve para que podamos hacer todos los recorridos. Yo conocí a Horacio a través de Fernando Estrafase, que era amiga de él, que hoy es secretario general de gobierno, que me invitó a sumarme a conocerlo a Horacio fines del 99. Horacio estaba en ese momento asumiendo en el PAMI, la verdad que lo conocía muy poca gente, y automáticamente me sumé a trabajar tanto en la Fundación Sofía como investigadora en el área social y en el área de reforma del Estado. Empecé a trabajar en la función pública con Estrafase y a trabajar en el proyecto político de Horacio. Debo reconocer que en ese momento Horacio no lo conocía a nadie, pero yo estaba convencida que era un tipo que había venido para cambiar la política, porque entendía como nadie que la política, la gestión, es resolver la vida de la gente. No que no hay ideología, pero que, por ejemplo, con un caño no hay ideología. El caño es un derecho de la gente y hay que gestionar los recursos de los ciudadanos para que ese caño se haga. La discusión ideológica es en otro lado. Con lo cual trabajamos, armamos un partido, nos sumamos al partido de Mauricio, perdimos la elección del 2003 en segunda vuelta, seguimos trabajando y ganamos en el 2007 y ahí empezamos el trabajo. Y yo empecé a trabajar como lo que hoy sería, los que conocen, sería como una especie de gerente operativo, menos que un director general. Fui gerente operativa, tuve a mi hijo, volví, fui directora general de la mujer, después fui directora general de atención inmediata, que es todo lo que es emergencia social. Después fui subsecretaria de promoción social. Después me pidieron que me haga cargo de un organismo de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y después finalmente fui ministra. Y después finalmente Horacio me pidió que vaya al Senado. Trabajar con Horacio es algo de las cosas que nunca te dejan de sorprender. Es una persona que logra sacar lo mejor de cada uno, porque tiene él hace más que todos nosotros. Él no exige nada, exige mucho, muchísimo, y exige seriedad, exige responsabilidad, exige compromiso, y exige no demorar un expediente porque eso es demorarle la respuesta a una persona, pero él entrega mucho más de lo que entregamos cada uno de nosotros. Y es un gran constructor de equipos, es un líder que apuesta a la construcción colectiva y no como suele pasar mucho en política, que apuesta a la competencia, a la interna, a darle a todos para que entre cada uno se mate. Tiene una vocación real por la construcción de equipo. Entonces, la verdad que, y otra cosa que para mí es importante reconocer, y que seguramente Gladys va a estar de acuerdo conmigo, es Horacio es una persona que reconoce el trabajo. Él siempre dice que el trabajo bien hecho, él lo reconoce dando más trabajo. Y yo soy la clara demostración de eso. Yo empecé como alguien más y hoy terminé siendo senadora. Nunca me puse como objetivo a ser senadora, hago política desde que tengo 18 años,
siempre uno quiere estar en la gestión, uno siempre, o al menos yo, me interesa estar en lugares donde tenga posibilidad de decisión, donde pueda ser protagonista, donde sienta que mi vida tiene relevancia, pero nunca tuve objetivos de como si fuese un raviol, ¿no? Quiero ser senadora, entonces ahora quiero ser la mejor senadora de la Ciudad de Buenos Aires que hubo en la historia, y antes quise ser la mejor ministra de Desarrollo Social, y antes la mejor directora de mujer. Y eso, que significa la entrega absoluta sin mezquindades por hacer bien la tarea, es lo mejor que se reconoce en nuestro espacio de Horacio, de todo el espacio político, pero fundamentalmente de Horacio. Así que para mí es como un desafío permanente y no sé, una de esas casualidades que uno dice, qué bueno que me crucé con este tipo tan tempranamente para lograr ser la profesional y mujer que hoy soy. Reconozco que hace poco vi una foto de una Tagliaferri veintipocos años, cuando arrancaba eso con Horacio. La verdad que es increíble tantos años y un recorrido tan largo juntos, y hay mucha gente cercana a Horacio que se fue sumando a lo largo del tiempo y que continúa con este sentido de pertenencia. Gladys, contar un poquito tu participación en el espacio, más allá de Horacio, cómo te sumaste, cómo arrancaste. Yo lo pregunto porque me parece que está bueno, es muy inspirador, demostrar que se arrancó, como recién contaba Guada, con mucho laburo, con vocación de participar, de sumar al equipo. ¿Cómo fue tu recorrido? Bueno, la verdad que agregar a lo de Guada, más allá de mi experiencia personal, todo lo que dijo respecto de Horacio es así, lo comparto con el corazón y con la prueba de mi propia experiencia también. Horacio fue la persona que me enseñó a trabajar. Y yo empecé también cuando recién Compromiso para el Cambio se estaba armando, buscábamos firmas en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires para armar el partido. En mi caso, yo la verdad que admiraba la experiencia de Mauricio en Boca, pero más que nada en ese momento era el que se vayan todos, se acordarán ustedes, y había mucha revolución en la participación política, y me llamó la atención de que Mauricio decidiese meterse en política y armar un partido. Y bueno, yo soy politóloga, fui con mi currículum y mi embarazo de mi segunda hija a tocar timbre a una fundación que la tenían en la FINUR, en la calle de la FINUR, y con mi currículum toqué timbre y dije, quiero venir a colaborar acá. Yo había hecho una especialización en seguridad internacional, en defensa, venía hace muchos años trabajando en el Ministerio de Defensa, y entonces pensé que Mauricio se iba a candidatar a presidente. Y digo, bueno, yo quiero formar parte de los equipos de defensa. Y ahí al poquito tiempo se decidió que él iba a competir por la ciudad, entonces empecé a participar en los equipos de Eugenio Bursaco de seguridad ciudadana. Y de inmediato dijeron, che, hay que armar el partido y salir a recorrer la ciudad para contar las propuestas. Y ahí lo conocí a Horacio y la conocí a María Eugenia, que iba a contar las propuestas de desarrollo social, y bueno, y los equipos técnicos, y armábamos reuniones de vecinos, como las empezamos a armar después al tiempo en la provincia de Buenos Aires. Pero empecé ayudando en la ciudad a armar el partido. Después pasó, como dice Guada, que perdimos en el 2003, y dije, bueno, esto acá no sigue, el flaco se va a su casa y este partido ya no. Y no, al contrario, salimos y con más fuerza. Y ahí empecé a militar específicamente para Horacio. En su momento éramos muchos los dirigentes, y empecé con él a aprender a laburar. Empecé en la legislatura con Sole Acuña, que hoy es nuestra ministra de Educación en la ciudad, y éramos oposición en ese momento. Hicimos un gran trabajo como oposición en el gobierno de Ibarra. Después pasaron un montón de cosas horribles que ustedes ya conocen. Y empecé a acompañar al armado del partido en la provincia de Buenos Aires, así que ahí también empezar a poner la piedra fundacional en la provincia, a acompañar a Mauricio en los viajes, siempre con un poco la conducción de Horacio en mi caminar político. Y bueno, y ahí ustedes se acordarán también de cómo empezamos a armar cada equipo en cada pueblo, que era muy difícil, porque la verdad es que tuvimos mucho que construir, porque no había mucha confianza en si esta fuerza que hoy forma parte de un partido político que es alternativa de poder y que tiene fuerza y que tiene dirigentes en todo el país,
en aquellos comienzos fue bien difícil. Bueno, después pasé como Horacio me pidió que me postulase para ser directora del Banco Ciudad, y ahí acompañé a Néstor Grindetti en esa gestión. Después, como cuando ganamos en el 2007, tuve los 2 años más hermosos de mi carrera profesional, que fueron los años de la gestión en la ciudad. Habíamos trabajado tanto para llegar al gobierno, nos habíamos preparado tanto. Fui subsecretaria de Atención Ciudadana, llevando adelante la primera parte de la descentralización administrativa en la ciudad. Para mí fue espectacular. Además, no sé si a alguno de ustedes les pasa cuando se encuentran con sus compañeros, pero en ese momento era ver todos los que habíamos armado el proyecto de nuestro partido, cada uno en un lugar diferente, con la motivación del hacer, y llamar por teléfono a nuestros compañeros, que eso es un valor que siempre Horacio, ¿no? Además del laburo, de ponerle esa capacidad de trabajo que tiene Horacio, que te contagia, también es entender que había un otro, es eso que dice Guada del equipo, y que había que contestarle rápido el llamado a tu compañero, y donde estuviese, y lo que necesitase, y eso es como natural en nosotros, ¿no? Natural de respetar al otro en donde esté, y de laburar y de ayudar. Fue maravilloso. Bueno, y después me pidieron que represente a la provincia de Buenos Aires como diputada nacional, y ahí empezó mi paso por el legislativo, siempre pidiéndole a Horacio que en algún momento me dé la oportunidad de volver al Ejecutivo, porque esos 2 años fueron extraordinarios. Es el día a día saber que algo concreto hiciste. Obviamente aprendió mucho en el legislativo, como dice Guada, son espacios diferentes, en donde en la gestión vos decidís, a pesar de que tenés un equipo y alguien que también te va conduciendo, y Horacio siempre te pide el día a día de cómo vas avanzando, te da mucha libertad para trabajar, eso también, mucha confianza y mucha libertad para laburar. Pero en el legislativo es otra lógica, en el legislativo es todo consenso, en el legislativo, bueno, me ha tocado que no gobernamos nosotros, en el legislativo es saber defender posturas, es otra cosa, es diferente, hay que aprenderlo y valorarlo. Así que bueno, ese es mi camino. Después Horacio me pidió y Mauricio, que estuviese en la Autoridad Matanza Riachuelo de la Cuenca, un desafío enorme, pero enseguida me pidió que fuese senadora, así que estuve un rato nada más. Me hicieron ahí otra vez desear la gestión, pero de inmediato María Eugenia y tanto Mauricio como Horacio me pidieron que acompañe a Esteban y que represente a la provincia, y aquí estamos otra vez en el legislativo, con ganas de en algún momento volver a la gestión y a dar todo lo que uno tiene, que es esto, es las ganas de laburar, es las ganas de hacer, que también lo hacemos en el Senado, pero es distinto, es bien distinto. Gracias, Gladys. Acá una de las preguntas en línea ya más en clave Senado, y aprovechamos el peloteo para ir a Guada. Preguntan varios, ¿qué y cómo se hace para frenar el abuso y el atropello, el manejo de Cristina y del kirchnerismo, la dificultad del cambio de reglas? ¿Qué rol le está jugando Martín Lustó en esto? ¿Cómo lo viven ustedes? Ok, a ver, hago una aclaración, digo, ustedes casi todos son personas de la política o del territorio, con lo cual van a entender esto que estoy planteando. A veces nos cuesta mucho, con la gente que no está vinculada a la política, explicarles que nosotros no tenemos los números para poder frenarlo, ¿no? Y esto es el juego de la democracia. Ellos tienen quórum propio, podríamos no ir a sesionar y ellos podrían hacer casi todo, menos aquellas cosas que requieren una mayoría grabada. Y esto es una definición. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva, más allá de todo lo que nosotros podamos hacer, ¿qué es lo que hacemos? Que es, damos todas las discusiones, vamos a todas las comisiones, trabajamos un montón, le ponemos estrategia, mejor, peor, nos damos vuelta y hablamos con la ciudadanía, que es en definitiva la que importa, y reclamamos en cada sesión una agenda de cara a la gente, de cara a la economía, de cara a la política, de cara a los problemas del COVID, de cara a las empresas que están quebrando, a los chicos que no van a la escuela, a las tomas en Guernica. Nosotros reclamamos eso, pero sabemos que nuestra conversación real es de cara a la gente, y es darnos vuelta y hablar en los medios de comunicación, con los vecinos, haciendo Zoom. Ahora bien,
¿Cómo se frena? ¿Cómo se frena esto? Como se frena en democracia, con laburo en el territorio, consiguiendo los votos en el 2021 para modificar la mayoría, tanto en diputados como en el Senado. Y ese es el juego de la política. Nos podemos enojar, nos podemos frustrar porque no tenemos los votos, es la democracia, tenemos menos cosas. Ahora, sí tenemos claro que tenemos que dar todas las discusiones, y las damos, y seguramente algunos con mucha más vehemencia que otros, también son parte de la regla del juego, pero la modificación de esto es como es en la política, es caminando cada uno de los barrios, cada uno de los pueblos, cada uno de los vecinos, hablándoles de frente, contándole lo que queremos hacer, contando lo que está pasando y consiguiendo los votos en el 2021. Esto es como, ¿qué podemos hacer? Eso, militar y conseguir votos. No hay otro secreto en el juego de la política. Segundo, en este esquema, personalmente yo me llevo muy bien con Martín, hice una campaña maravillosa con él, y está muy alineado en lo que necesitamos, tanto en la ciudad como en Juntos por el Cambio, y al igual que Gladys, yo, y Esteban Bullrich, y Pamela Grasay de Mendoza, digo, varios senadores de Juntos por el Cambio, tenemos una actitud de esta, de dar las discusiones, de poner la cabeza, de decir lo que está mal, de tener estrategia. A veces sale mejor, sale peor, pero personalmente para mí es un ejemplo, es un tipo que además, si quieren, tienen como este método larretista que hablábamos con Gladys, labura, ¿no? Y esto siempre vale, uno puede no pensar igual, pero es un tipo que le pone horas al laburo, los temas no le dan igual. Insisto, puedo pensar distinto que él, pero empuja el lápiz, arma reuniones, de ese debate, se involucra. Podría no hacerlo, digo, la verdad que es un tipo que tiene una imagen altísima, tiene proyección nacional, podría decir, me doy vuelta, me importa poco lo que pasa en el Senado, me importa poco, digo, una demostración es lo que ha peleado conmigo y con otros senadores, la discusión de la coparticipación. Si ustedes, digamos, si ustedes hacen un raconto, en absolutamente todos los expositores, Martín estaba ahí dando la pelea por los porteños. Entonces, a mí me parece que es una persona que suma un montón por esto, porque no solo tiene protagonismo, identidad propia, buen discurso, es mediático, sino porque está comprometido a dar la pelea. Y eso es lo único que no podemos tener en el Senado, en la militancia, en la dirigencia, es perder la convicción de queremos dar la pelea por más que estemos en minoría. Y esa pelea es adentro del Senado, pero sobre todo en cada una de las esquinas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe, etcétera, etcétera. Gladys, ¿cómo ven un poco la Guada? Ya explicó bastante y creo que es lo que tenemos que hacer, y los que estamos en estos involucrados es para tener buenos resultados el año que viene y trabajar para que nos toque en el 23 gobernar la Argentina en un contexto muy difícil, pero con un poco más de base de sustentación, de apoyo de las cámaras, teniendo más intendentes, más gobernadores, que nos va a permitir llevar adelante muchas de las transformaciones que no pudimos. ¿Cómo ves la dinámica del bloque de Juntos por el Cambio, la consolidación? Se sumaron algunos senadores que naturalmente no estaban dentro de nuestro bloque. ¿Cómo es la dinámica esta, digo, puntualmente, de ser senadora por la provincia de Buenos Aires? Y se discutió el punto de copa para la ciudad, que tal vez es una posición incómoda, pero por otro lado tenés un gobernador que no votó el fondo del conurbano cuando era diputado hace un ratito, estas dobles estándares y doble discurso, ¿no? Sí, sumando a todo lo que dijo Guade, para no repetirme, la verdad que nosotros, más allá de que es importantísimo que la gente sepa que no tenemos el número y que la única forma de cambiarlo es mejorando nuestra performance electoral y sumando más senadores y más diputados para tener otro peso, y es importante porque si no, claramente muchas veces en nuestras redes, que es una forma tan habitual de comunicarnos con los vecinos, hay como un reclamo como si uno no hiciese, y la verdad que hacemos un montón y tratamos y trabajamos en defender las posiciones. Yo veía algunos chats, justamente frenar el atropello, claramente la ciudadanía acompaña mucho en eso, siempre la presión de la opinión pública es sumamente importante, pero después se traduce en las urnas y eso es así, es
es real, es lo que dijo Wada. También hemos hecho, como vos decís, el proceso de sumar, de dar más volumen a nuestro espacio dentro del Senado. Somos 29, que nos hemos hecho sentir en muchas votaciones fundamentales, y eso no es una cosa fácil, es trabajar con cada senador, es escuchar, es entender cuáles son sus posiciones, los intereses de la provincia que representa, de su trayectoria política, porque cada uno quiere tener también coherencia en los planteos que hace, es tener en cuenta esa mirada. Uno dentro del espacio, nosotros tenemos gente de partidos provinciales, gente del radicalismo, gente que como Martín tiene un peso propio, con voto propio, y representa también un espacio dentro del radicalismo diferente al resto. Entonces, no es fácil, y es importante para la dirigencia política que entienda, y lo mismo debe pasar en las legislaturas provinciales y en los consejos deliberantes, que la construcción de un espacio político como el nuestro, en donde hay varias fuerzas que confluyen en Juntos por el Cambio, es un trabajo de todos los días. Claramente el desafío es mantenernos unidos, y eso es un trabajo que lo hacemos con mucha convicción, todas las patas de Juntos para el Cambio, convencidos de que hay que seguir unidos, y hay que seguir trabajando, y hay que seguir dando volumen, y hay que seguir abriendo, y hay que seguir sumando. Y eso nos ha permitido hoy tener posiciones en conjunto de 29, que no éramos 29 al inicio, pero hay que sostenerlo, y se hace con mucho trabajo de escucha y de consenso. Frente a esto, yo debo decirte que más allá de que, por supuesto, tenemos diferentes perfiles y a veces opinamos distinto, hacemos y venimos haciendo, y yo soy optimista en ese sentido, de seguir manteniendo cada vez más una estrategia de conjunto que nos permita seguir mostrando esa unidad y esa firmeza frente a un poder que tiene la mayoría, y como dice Wada, si no es por ellos, no se reúnen las comisiones, porque no tenemos quórum en las comisiones, y no podemos sesionar porque no tenemos número para sesionar, y eso lo tienen que saber. Nosotros podemos pedir un temario, que es lo que nosotros quisiésemos hablar y conversar de cara a la gente, podemos poner ese temario, llamar a una sesión especial porque podemos hacerlo, ellos no bajan, no hay quórum, no se trata, y nos quedamos con el micrófono. ¿Es importante el micrófono? Sí, claro que sí. Y son los importantes, los Martín de esta vida, que tienen un alto perfil en los medios y mucho micrófono, justamente porque nos ayudan a veces, a los que tenemos otro perfil y que seguimos trabajando en instalarnos, a poder expresar lo que pensamos, lo que está pasando dentro del Senado, aún con nuestras diferencias. Así que, en conclusión, venimos trabajando bien, y por supuesto, con la necesidad de seguir limando diferencias para que nuestra estrategia sea cada vez más, con más volumen y con más firmeza hacia afuera. Gracias, Wada. No, quiero agregar algo, porque recién Gladys dijo algo que es súper importante y que me ha pasado en varias conversaciones. Nosotros somos un espacio, incluso el PRO original, que se ha nutrido de las diferencias, porque lo que tenemos como valores es lo que planteaba Gladys, de entender que el otro te puede aportar. Digo, decir que no quiero ser repetitiva. ¿A qué voy? Muchas veces, o a veces pasa que alguno de los referentes tiene una opinión con un tema, el otro. No, a nosotros no nos asusta. En democracia, la construcción colectiva supone que haya una pluralidad de voces. Entonces, en el último tiempo me he cruzado con muchos militantes, o con gente que dice, no, pero porque piensa, está bien, nosotros somos ese espacio político, y esa es nuestra grandeza, esa es nuestra importancia y nuestra fortaleza. Los valores y el respeto por la diferencia, cuando los valores que tenemos son los mismos. Después puede haber matices, y esto me parece que sobre todo de cara a lo que viene, no hay que tenerle miedo a que uno puede tener distintas opiniones con matices si los valores que nos representan son los mismos. Ahí, Wada, hablando de valores y sumando un tema que había aparecido en el chat, y con tu experiencia en desarrollo social, lo que fue la toma del Parque Indoamericano, ¿cómo estás viendo hoy la discusión nacional con respecto a la toma de Guernica, lo que está pasando en muchos distritos de nuestro país con estas usurpaciones?
esta vuelta a discutir, ¿no? La propiedad privada. Vemos los comentarios del gobernador que pone en pie de igualdad los barrios cerrados con las tomas y ciertas declaraciones que no contribuyen para ordenar. Desde tu experiencia en la ciudad, ¿cómo ves este proceso y cuál es tu opinión, teniendo en cuenta el rasgo identitario que es para nuestro espacio esto, ¿no? A ver, yo, de nuevo, el respeto, menos mal que hice la aclaración del respeto a las diferencias. Yo trabajé en el laburo social y comparto que vos tenés dos derechos, si querés de alguna forma, contrapuestos. Y dos derechos constitucionales, que son el derecho a la propiedad, o el derecho a la, ni siquiera la propiedad privada, el derecho a la vivienda digna versus el derecho a la propiedad privada. Y el Estado tiene que poder resolver esa cuestión. Lo que yo creo que sucede, y ese es el peligro que está habiendo en todo el país, tanto en Entre Ríos como en la provincia de Buenos Aires, es que el Estado que hoy gobierna, o sea, el gobierno y el Estado, tienen diferentes posturas, y en las diferentes posturas ingresan los conflictos. Entonces vos tenías por un momento un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que decía la propiedad privada hay que respetar, y una ministra de Seguridad Nacional que decía, bueno, hay que ver lo de la toma de tierras. Entonces, si vos tenés un Estado que no es coherente, que no manda un mensaje claro a su policía, a su justicia, a los ciudadanos, se arma un problema. Y obviamente después, siempre, por lo general, en el 99,9% de las tomas que ha habido en la ciudad y que ha habido en la provincia, en el resto del país, que no son nuevas, hay armado político. Entonces, el error, el problema para mí más grave es que el mensaje que se ha dado es, puede ser que esté bien, es genuino tomar las tierras porque la gente necesita tierras, entonces hay que ver cómo hacemos, le damos vocería a las opiniones políticas de izquierda que plantean que se expropie un terreno a un peso, y después que la resolución de esto, que es cuando la justicia planteó claramente el desalojo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que hace es un mensaje de que si toman, van a tener respuesta positiva, van a tener algo a cambio. De hecho, hoy a la mañana escuchaba que hace 2 semanas o 10 días quedaban solamente 200 familias, había dicho el ministro Larroque, y que hoy organizaciones de derechos humanos habían hecho el censo la semana pasada y que hay de nuevo 1000, porque el mensaje es que pudieron entrar. Entonces, es un tema complicado, es un tema conflictivo, pero el mensaje del Estado tiene que ser claro, y eso es lo que no hubo acá. Nosotros teníamos claro que en una toma, en una usurpación, no se negocia. Se negocia cuando salís, o negocio con el juez, pero no negocio en el medio de una usurpación. Entendiendo, insisto, porque si no estaría faltando a mi identidad ideológica, que tiene que ver con que el 99% de las personas que están ahí realmente necesitan una respuesta habitacional. Y que de estas situaciones se sale, que fue lo que quiso hacer nuestro gobierno nacional, y después dijeron que no hicimos nada, pero después de esto se sale con un acuerdo colectivo. Y después el peligro de todo esto siempre tiene que ver con el uso político. Y muchas veces las agrupaciones más radicalizadas hacen de esto un uso político donde las personas que necesitan una respuesta habitacional son presas de la política ideológico-partidaria, ¿no? Y este es un gran problema. Pero el problema es el mensaje, o tener funcionarios del gobierno nacional adentro de la toma de Entre Ríos. Ese claramente no puede ser el mensaje, porque eso nos lleva al Leviatán directamente, es al estado a la situación de estado y nos lleva al peor de los escenarios en la Argentina para resolver los problemas en conjunto. Gracias, Guada. Son momentos difíciles. La Argentina parece que retrasa 200 años muchas veces en las discusiones que tenemos. Y no solamente estamos enredados en las mismas, sino que sumamos discusiones anteriores. Gladys, has tomado la agenda de medio ambiente, una agenda que en el contexto previo a la pandemia era de interés, pero en el contexto de pandemia mucho más. Contanos un poco en qué estás trabajando, proyectos, lo que es la economía circular, agroecología familiar en entornos urbanos, periurbanos. ¿Cómo estás laburando y cómo estás llevando adelante esta agenda? Bueno, ahí decirle a
toda la militancia, todos los que escuchan que les interese la política, pero también a los vecinos que estén, que es una agenda socioambiental. Es una agenda que este año, como me gusta repetir una y mil veces, todos nos hemos dado cuenta, creo yo, y eso debiera enseñarnos para adelante, de la salud de la naturaleza y la salud de los seres humanos es una sola. Y que esta agenda que a veces es difícil meterla en la agenda política, porque pareciera que el concepto que se tiene sobre la agenda ambiental tiene que ver con los ecologistas que defienden solamente o a la biodiversidad o a los animales, pero como si no tuviesen nada que ver con nosotros. Y hay como un ninguneo, o lo hubo en algún momento. Entonces a veces es difícil porque cuando planteas esto te miran como diciendo, pero hay casi 40% de pobreza, 55% de niños, pero hay 20% de desempleo. Y con esto vos me estás hablando de agenda ambiental, pero es que la agenda ambiental es una agenda socioambiental. Cuando hablamos de ambiente, estamos hablando del acceso al agua potable y al saneamiento en las familias. Yo fui autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, y la contaminación del río en un 80% es aguas de residuos cloacales. Es toda la población que no tiene cloaca, que camina en la caca de los barrios, y que todo eso va al río, y el 20% es la industria que contamina. Y estamos hablando de que cuando empezó la pandemia, le dijimos a la gente que lo primero que tenía que hacer era lavarse las manos, y hay 4,5 millones de argentinos que no tienen agua potable y no pueden lavarse las manos como nosotros. De eso hablamos cuando hablamos de ambiente. Incluso cuando hablamos de cambio climático, cambio climático, ¿qué es esta? Viene a hablarnos de esta cosa que ahora debe ser para los países europeos, no tiene nada que ver con la realidad argentina. Estamos hablando de algo que va a seguir sucediendo, que es sequías e inundaciones y temperaturas cada vez más extremas. ¿Y a quién le afecta mucho más la sequía y la inundación? A la población más vulnerable, a nuestros barrios más pobres que se desarrollan o que toman las tierras al lado de los ríos y los arroyos, y que todo eso les afecta cuando hay inundación, o les afecta porque además toda esa agua también afecta por la contaminación y se afecta el suelo. Y cuando hablamos de sequía, hablamos justamente de que a los que menos tiene, le afecta mucho más, aquel productor que necesita la lluvia para producir, siempre el pequeño tiene menos espalda para todo. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de los planes de mitigación y adaptación que tiene que hacer un gobierno para enfrentarse a lo que viene, no solamente la prevención. Entonces, en esto la agenda es enorme, la agenda que tenemos en la Comisión de Ambiente es enorme, pero debo decirles que me cuesta trabajarla, porque me cuesta trabajarla por eso, porque cuando hablamos incluso de, bueno, ¿qué proyectos se están haciendo? El proyecto Ley de Humedales. Ley de Humedales, porque yo, con me falta el empleo y la pobreza, Ley de Humedales tiene que ver con proteger la biodiversidad, con proteger los recursos de agua dulce, que hace que después podamos tener también acceso al agua potable o el acceso al riego. Tiene que ver con lugares que uno protege para la producción, no solamente para la producción ganadera o para la producción de la pesca, para la producción de la miel. Cuando uno habla de agroecología, no es que esté pensando, en productos orgánicos carísimos con una etiqueta, no, estamos hablando del proyecto de la Rodrigo Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, un barrio popular donde había un terreno que seguramente no era usado para nada productivo, que hoy forma parte del trabajo de 15 mujeres del barrio, que además le llevan alimentos frescos a la mesa de las familias de ese barrio, y que además generaron un patio gastronómico con parte de esa producción, y que además, por supuesto, utilizan el agua de lluvia, y que además va a ser parte de un proyecto turístico con la Reserva Sur de la ciudad. Es pensar en que en todos los barrios populares de la Argentina, en donde además hay tierras fiscales, urbanas y periurbanas que podrían ponerse a disposición de la agricultura familiar, de las cooperativas de trabajadores, claramente controlado y viendo que se produzca, y se produce además alimentos con precios más accesibles, porque es la relación entre
productor y el consumidor sin intermediarios, sin el costo del flete, con todo lo que eso además significa para ambiente. Lo que pasa es que quiero centrarme en esto de socioambiental, porque con cierta, debo decir como con cierto freno inhibitorio, ¿no? Porque si hablo de que además no afecta al flete, las rutas, porque además hay menos accidentes y hay menos contaminación del aire, parece que después me dejan de escuchar. Pero es eso también, es menos flete, menos costo, menos alimentos más baratos, pero también es menos contaminación. Vivimos coronavirus, una enfermedad respiratoria, y todos nos vimos durante todo este tiempo, ahora no tanto, pero al principio se acuerdan, mediciones del aire en las grandes ciudades, los cielos impecables, porque bueno, había bajado la contaminación. Animales que pasan por las ciudades, o ves mayores cantidades de peces, bueno, todo eso tiene que ver con que la naturaleza se regenera automáticamente cuando dejamos de impactarla. Ahora, en un aire contaminado, la ciudad de Buenos Aires es ejemplo de transporte y de movilidad sustentable. Ejemplo, hemos ganado premios en el mundo y todos lo disfrutamos con la bicicleta y con todo lo que se está haciendo, incluso incentivando el transporte eléctrico y demás, y con toda la política de movilidad sustentable. Eso tiene que ver también con menos contaminación del aire y con que nos influya menos en una enfermedad respiratoria como el coronavirus. Esa es la agenda ambiental. Y esa es la agenda de la que nos tenemos que apoderar todos. No es una agenda de otro espacio político, no es una agenda de otra ideología, es nuestra agenda. Y uno de los valores que tenemos políticamente, nosotros políticos, siempre ha sido el futuro, siempre ha sido transmitir futuro, siempre ha sido pensar en cómo construir esas ciudades, o ese país, o ese desarrollo sostenible. Hemos sido sinónimos de esto. Entonces, la agenda socioambiental es una agenda que tiene que ver con eso y tenemos que recuperarla. No permitamos que otros nos agarren de esa manera, porque es nuestra. Y nosotros somos ejemplo de esa gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Somos ejemplo de Lucas arma desde la gestión varios encuentros con intendentes del resto del país, con miradas muy similares a las nuestras, que vienen además a ver lo que hacemos en la ciudad. Y es sumamente importante. Claramente, y con esto termino, hay un desafío enorme que seguramente deben tener ustedes en la ciudad, que tiene que ver con la economía circular. Es una materia pendiente en los distritos de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es la gestión de residuos, pero forma parte también de una agenda que tenemos en el Congreso. La ley de envases, la ley de eliminación de plásticos de un solo uso, la ley que tiene que ver con los neumáticos fuera de uso, que es el criadero de los mosquitos del dengue, un enorme problema. Bueno, si nosotros avanzásemos con esa ley, claramente sería una de las soluciones para disminuir el tema del dengue. Todo lo que es economía circular es un desafío para los distritos de la provincia de Buenos Aires, de cómo gestionar esos residuos. Ahí también tenemos mucha experiencia en la ciudad, que seguimos mejorando. Tenemos un centro verde que también ganó un premio de cómo se gestiona. Incluso hay una cuestión política que es compleja, pero no por eso imposible de solucionar, que es el rol de los recuperadores urbanos de nuestros pueblos de la provincia de Buenos Aires, de nuestras ciudades, que están incorporados en la ley que nosotros presentamos, ley de envases, como parte importante, actores importantes de todo el sistema de recolección y de economía circular. Esto es eso, es generar todo el residuo que generamos, convertirlo en recurso. Se puede hacer, no es inventar nada, es tomar las experiencias más interesantes y más exitosas que hay en el mundo. Y en esto, por supuesto, tengo que volver a decir que la Ciudad de Buenos Aires es pionera. Horacio es el vicepresidente del C40 de las ciudades contra el cambio climático. Estamos haciendo mucho en esta agenda, y mucho que, salvando las distancias, las diferencias que hay entre nuestras ciudades. Yo que fui candidata a intendenta en la ciudad de Avellaneda, debo decir que mucho de lo que se hace en la ciudad es aspiracional desde la provincia de Buenos Aires de poder hacer. No es imposible. No se hace magia en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires lo que sucede es que se gestiona bien. Esa gestión que se hace en la Ciudad de Buenos Aires, uno la tiene que llevar con esa cabeza y esa forma de administrar a cada ciudad de la provincia de Buenos Aires y a nuestra provincia, ¿no? Le haría falta mucho de eso a nuestro gobernador. Pero bueno, es una agenda muy amplia, que cuando quieran la profundizamos más, o de algún tema que ustedes quieran, pero quiero que les quede eso. Es nuestra bandera.
es una bandera del presente y del futuro, no se la regalemos a nadie, y es claramente una bandera para trabajar en el día a día, porque forma parte de un grupo de fanáticos ecologistas que piensan en algo que nadie tiene que ver con lo que hacemos. No, tiene que ver con todo lo que hacemos. Cuando está despierto, se come energía desde la vivienda, desde los residuos, de lo que consumimos y de lo que producimos. Inmensa, muy importante, y es imposible en este momento, creo yo, de dejar de hablar del tema ambiental cuando hablamos de lo social y cuando hablamos de lo económico. Se nota que es una agenda que te apasiona, Gladys, la energía que le metés y todo lo que sabés al respecto. Te cuento que acá en Hurlingham ya hace un par de meses empezamos a construir huertas en algunos comedores y merenderos. Estamos todos los fines de semana, somos punto de las ecobotellas, y la verdad que las respuestas de los vecinos, bueno, el sábado pasado estuvimos con algunos del equipo, y son de a 150, 200 botellas cada fin de semana. La verdad que estamos tomando mucho en lo local con estos pequeños cambios, y también está bueno ver la respuesta de los chicos. Yo en mi casa, Olivia, mi hija que tiene 4 años, ya ella me marca que no hay que tirar ninguna bolsa que va dentro de la botella, o que el compost se tira las cáscaras, y que tiene sus propios cajones de huerta que hicimos acá en casa, y vemos cómo crece. Esos pequeños cambios, la verdad que son hiper interesantes, y ya esos niños van a crecer con otra cabeza, y como bien vos decís, es una necesidad del presente para tener un mundo vivible, y encontrar ese equilibrio. La verdad, muy bueno. Ya para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo, Guada, una pregunta más y después hacemos una pequeña reflexión. Ahí está acompañándonos Caro Barone, y se sumaba Ani Galeano, también concejal de nuestro equipo, en relación a como mujeres políticas, ¿no? En el Senado, que es un ámbito súper masculinizado. ¿Cómo lo vivieron ustedes en lo personal? ¿Ven que hubo avances? ¿Falta mucho todavía? ¿Cómo fue esta irrupción en el Senado en este ámbito, y cómo creen que se va manejando? A ver, la verdad que si querés, en el ámbito de la política es el mejor de los ámbitos en los cuales las mujeres podemos desarrollar autonomía, ¿no? Porque de alguna forma la ley de cupo, que hizo tratar de equilibrar una cancha que venía tan desequilibrada, después de tantos años permitió que además se den espacios sabemos que al principio fue difícil, hoy las mujeres que están en los espacios del legislativo y del Senado son mujeres que todas, en todos los ámbitos, de todos los espacios, que se han logrado tener ese lugar. Sí, el Senado es un ámbito bastante señoral, pero nos divierte con Gladys y con algunas más hacer un poco de ruido con eso. Yo aprendí, y para mí esto sí es importante, aprendí con los años que lo que hay que hacer no es tanto pelearse, sino evangelizar, ¿no? Las mujeres, cuando nos encontramos con una mujer que no tiene perspectiva de género, lo que hacemos es como docencia, ¿no? Nos ponemos en plan, te explico, para que lo pueda visibilizar. Y muchas veces las mujeres, o más radicalizadas, ante un varón que no veía estas diferencias, nos poníamos agresivas. Y la verdad que lo que hay es una voluntad de poder entender los procesos. Hay una solidaridad entre las mujeres del Senado para con eso. Todavía nos falta, todavía falta, creo que sigue habiendo una dificultad para creer que una mujer puede, por ejemplo, dirigir un bloque. En lo personal, y esto es 100% personal, yo veo, por ejemplo, a Anabel Fernández Agasti, que es una mujer, que es joven, que la verdad que tiene una capacidad de trabajo que yo admiro, más allá de que no comparta su opinión, pero no es la jefa de bloque, el jefe de bloque es un varón. Y esas cosas creo que todavía hay que modificarlas. Ahora, insisto, en el ámbito político, legislativo, estamos en el mejor de los mundos comparado con la dificultad de las mujeres para tener autonomía económica, fundamentalmente, que es la más importante para poder ser libre, que es la que te permite desarrollar todo tu potencial sin estar condicionada, ¿no? Las mujeres suele pasar que terminamos estando condicionadas en un montón de otros desarrollos, producto de que estamos en el mercado informal más que los varones, trabajamos más, dedicamos más horas a la tarea de cuidado de nuestra familia que los varones, tenemos que demostrar el doble que somos capaces para un puesto, tenemos que tener la voz más fuerte, tenemos que ser más conciliadoras, se nos exige la maternidad, el trabajo, la profesión. Entonces, y esto no lo hablo en el ámbito
público, sino en el ámbito privado. Entonces, una mujer que está sometida a menor paga, que aún a pesar de que las mujeres tenemos mejores credenciales educativas, participamos menos en el mercado laboral, y cuando participamos lo hacemos en trabajos informales, de menor paga, o trabajo en negro, las posibilidades de que las mujeres desplieguen todo su potencial son muy bajas. Y esto no es solo una cuestión de derechos, porque las democracias y la ciudad, en el caso nuestro, entendemos que va a progresar cuando todos sus miembros progresen, sino que además es una cuestión económica. Está demostrado que si más mujeres participan de la economía, del mercado, en cualquier país, ese PBI crece, y el PBI mundial crece. Entonces, más mujeres con autonomía son mujeres con más derechos, pero ciudades y países que crecen más. Entonces, hay un enorme camino todavía. En la ciudad no los quiero agotar, digo, lo empezamos a hacer, entendiendo esto, que no es posible una ciudad próspera si parte de su población, que son las mujeres, no tienen posibilidades de prosperar. Y que el Estado tiene que marcar el rumbo, que el sector privado también lo tiene que hacer, sobre todo en la ciudad, que todo lo que tiene que ver con la violencia física está como muy expandido. Ahora nos falta después la autonomía en la toma de decisiones. Pero lo que sucede a veces es que el mecanismo de desigualdad es un mecanismo sutil, casi invisible y casi imperceptible para todos nosotros. Y yo siempre hago este planteo de que no es culpa de nadie, ¿no? Porque esto no es que es culpa del varón, que hoy es varón, que la mujer no cobre lo mismo que un varón, pero sí es responsabilidad de todos desandar eso, porque en definitiva son igualdad de derechos y son derechos humanos. Todos queremos que todos tengan los mismos derechos y que todos cobren lo mismo por un puesto de trabajo, y que la mujer no tenga que trabajar el doble para demostrar su capacidad. En política hay un refrán que me gusta mucho, y con esto termino, es que la igualdad se va a poder lograr cuando una mujer tonta llega a los mismos lugares que llega un varón tonto. Porque hoy, por lo general, las mujeres no nos está permitido ser mala o ser poco idónea. Y la verdad que a los varones sí se les permite no ser tan idóneos. A las mujeres además se nos exige ser doblemente idóneas. Y eso es todavía algo que está invisiblemente y que hay que desestimar también en la política. Gracias, Guada. También saludo a Tamara Abdo, de nuestro equipo, que estuvo lanzando el viernes con todas y algunos de nosotros, mujeres, en nuestra mesa interdisciplinaria de Hurlingham, de mujeres, que estuvo participando Silvia Lospenato, Caro Barone, Dani Reich. La verdad que nos parece un espacio muy importante para, justamente es interdisciplinaria, porque la idea es que participen mujeres de todas las edades, diferentes problemáticas, temáticas, pero bueno, que haya un ámbito de discusión y participación está muy bueno. Bueno, para cerrar, Gladys, ¿estás leyendo, mirás series? ¿A qué le dedicás el tiempo cuando te lo deja el Senado? ¿Recomendás algún libro? Siempre vamos un poquito a lo personal para cerrar, y con esto ya nos vamos a cenar y a ocuparnos de la familia. Bueno, serie estoy viendo Borgen, una serie que es sobre política de Dinamarca, que está buena. Está buena. No sé si se las termino de recomendar porque recién empiezo. Y después debo decir que leo novelas para chicas. Así que para las chicas les voy a recomendar El sueño de la crisálida, que es de Vanessa Manfort. Es un libro muy hermoso de la historia de una periodista y de una mujer que deja de ser monja, que tiene mucho que ver con cómo se transforma justamente el gusano en mariposa, que es dejar de ser algo para transformarse y tener la libertad de ser. Y es una novela, pero tiene pasajes muy hermosos que tienen que ver con eso, con el ser en libertad, el ser sin inhibiciones, y un poco lo que dice Guada, ¿no? Nosotros somos mujeres afortunadas, porque independientemente de los obstáculos que hayamos tenido para llegar donde llegamos, en un mundo que es machista y en un mundo que claramente tenemos que seguir batallando para hacer mucha docencia, pero gracias a Dios me parece que
el ámbito en el donde estamos tiene un poco más de docilidad para receptar esto que venimos a contar y mucho oído de parte de muchos de nuestros compañeros varones que quieren aprender. Tiene que ver con eso, con el ser lo que queramos ser. Y la mujer es eso, es poder decidir, poder ser lo que quiera ser sin obstáculos, para lo cual tiene que estar empoderada, para lo cual tiene que tener las herramientas para acceder a los derechos en condiciones de igualdad. Trabajamos con Guada y ella mucho más, todo lo que tiene que ver con empoderamiento económico, que claramente es uno de los grandes obstáculos para todos, fundamentalmente para evitar la violencia. Y en esto, para no terminar con una referencia solo personal, sino pensar en la participación. Creo que el desafío más grande que tenemos en los partidos políticos es justamente, cuando nos toca estar en el Estado, generar las herramientas para lograr que las mujeres participen más. Y muchas veces no participan en política por todo lo que acaba de decir Guada, porque tienen mayor responsabilidad de cuidado, porque tienen menos tiempo, y eso lo trabajamos desde los lugares de gestión y desde las leyes que presentamos para lograr que la mujer tenga la misma posibilidad si elige para ella la vocación de hacer política, que es realmente extraordinaria, que es lo que nos mueve todos los días y nos hace levantar con la alegría a pesar de todo, de poder dejar todo en la cancha, en el Senado, todo lo que somos, pero somos privilegiadas, porque podemos ser esto. Obviamente el llegar a ser mariposa lleva su trabajo, es un trabajo de mucho crecimiento y demás, pero para las chicas, léanlo, es muy linda novela y se van a sentir seguramente referenciadas si en algún momento decidieron decir, che, pará, ¿qué está pasando en mi vida? Puedo ser algo mejor, o mejor dicho, puedo ser lo que quiero ser. Así que se las recomiendo. Gracias, Gladys. Anotamos la recomendación. Borgen está bastante bien. Igual yo fui con mucha más expectativa. En la tercera temporada te terminé enganchando un poco, pero vale la pena, pero no tanto. Guada, estás mirando algo y hiciste con la cabeza que estabas mirando Borgen. Me parece que estás más clavada, claro, que Gladys en la serie. ¿Y le estás leyendo algo? ¿Lees? ¿Te gusta novela? ¿Qué lees? ¿Qué recomendás? Borges la terminé de ver hace poco. Yo leo mucho en verano. En verano se me apaga el cerebro de otras cosas y me puedo devorar 5 o 6 novelas. Después durante el año tengo como 5 arrancadas y ninguna la avanzo. Pero nada, terminé de ver Borges y ahora me enganché con Mindhunter, que es viejísima, pero quería como despejar un poco. No, igual libros, tengo como 15 iniciados que nunca terminó. Pero sí les recomiendo 2 libros que para mí son maravillosos. 3 libros, que son hay 2 que son en el top 5, que es El último encuentro de Sandor Maray, que es una belleza de libro, es una charla entre 2 hombres de otra época sobre una mujer, es una obra maestra. El país de las putas, que no me acuerdo de la autora, que es un país gobernado por mujeres, que es excelente. Y el último, que es Tokyo Blues, de Murakami, que es de las novelas de amor más maravillosas del mundo. Les dejo 3 que se arranca el verano en breve y van a poder leerlos. Gracias, Guada. La verdad, gracias a las 2. Interesantísima toda la charla. Da para hablar, para abrir, para seguir hasta tarde. Las esperamos tener pronto. Felicitaciones por todo el laburo y a seguir metiéndolo con todo, que la Argentina nos va a necesitar protagonistas para poder mostrar otro horizonte ante un panorama tan difícil que estamos transitando. Un abrazo para las 2 y un abrazo para todos y todas. Gracias por participar. Gracias, gracias.